Y en contraste con esta perspectiva conservadora, hay teóricos tanto en el ámbito de la filosofía como en el ámbito de las ciencias cognitivas, directamente con formación disciplinar científica, que aseguran que podemos representar el mundo de manera rica. Es decir, que estrictamente hablando a nivel sensorial, podemos incluir dentro de las propiedades que representamos propiedades bastante sofisticadas o de nivel superior, como las denominan, como pueden ser clases naturales, el ser un tigre, como pueden ser propiedades emocionales, es decir, de representar algo como estando triste o a alguien como estando triste. Podemos representar propiedades funcionales artefactuales, como podrían ser, por ejemplo, ser un estetoscopio. Podemos representar incluso propiedades disposicionales, dicen algunos, como ser soluble en agua. O incluso, dentro de un contexto de las teorías 4E, por ejemplo, podemos representar affordances. O podemos representar relaciones tan complejas como la causalidad, es decir, experimentar visualmente algo interactuando causalmente con otra entidad. Entonces, hay un debate aquí, sustantivo muy interesante. Ahora, este debate se sustenta sobre la base, normalmente, de ciertos supuestos. Estos supuestos no los voy a cuestionar hoy, pero el primer supuesto es básicamente un compromiso con una teoría representacional de la mente. Es decir, una teoría según la cual el carácter fenoménico de una experiencia, el cómo es para el organismo tener una experiencia, en este caso visual, de una clase particular, debe entenderse como un fenómeno que está determinado o fijado por el contenido representacional de una experiencia. Es decir, el carácter fenoménico, que incluye elementos cualitativos y subjetivos, superviene o sobreviene, como decimos los filósofos, al menos en el contenido representacional de una experiencia. Lo cual ciertamente no significa que haya una identidad entre ambos, como algunos filósofos sustentan. El segundo elemento o asunción fundamental es que lo que está en juego aquí es una fenomenología estrictamente perceptiva, no doxástica o cognitiva. Es decir, el defensor de una teoría ligera o de una teoría rica acerca de los contenidos de la percepción puede eventualmente admitir que desde la perspectiva de la primera persona, desde nuestra perspectiva, las cosas puedan parecer tener propiedades de nivel superior, cuando de hecho en términos estrictamente perceptivos estamos, por ejemplo, representando solamente colores, formas, movimientos. Y por supuesto, la explicación podría ser que eventualmente nosotros estamos juzgando y el contenido de nuestros juicios incluye propiedades de nivel superior, pero no el contenido de nuestra percepción. Es decir, en términos de lo que es admisible, solamente podemos percibir estrictamente hablando un rango de propiedades más acotados de aquellos que podemos representar en estados cognitivos más superiores como la creencia. Segundo debate que yo quiero vincular. El debate de la denominada penetrabilidad cognitiva, de la percepción visual, en este caso. Ahí hay una caracterización general, donde yo digo, en el fondo, en términos generales, es la hipótesis según la cual estados o eventos mentales de índole cognitivo, como por ejemplo nuestras creencias o deseos, son capaces de afectar el procesamiento de información perceptiva, determinando qué es lo que representamos o cómo lo representamos. Ciertamente, especialmente en la filosofía, no hay aún un acuerdo respecto de cómo caracterizar este fenómeno. Hay diversas teorías, algunas de ellas bastante clásicas, como por ejemplo la aproximación que tiene de índole normativo o semántico Zenon Pilichen en sus textos clásicos de 1999. Ese tipo de teorías tiene una serie de dificultades y por eso no me voy a detener en ellas. Me voy a detener en lo que podríamos llamar, podría estar equivocado ciertamente yo, la caracterización estándar, por lo menos la caracterización que más impacto ha tenido en las recientes publicaciones en filosofía de la ciencia cognitiva. Esa caracterización estándar apunta a una lectura o interpretación nomológica y causal del fenómeno de la penetrabilidad cognitiva. Voy a citar a Susana Siegel como ejemplo, porque ya va a ser muy relevante en la discusión que tendremos a continuación.
ella dice que si una experiencia visual es cognitivamente penetrable, entonces es nomológicamente posible para dos sujetos, o para un sujeto en diferentes circunstancias contrafácticas o en diferentes momentos, tener experiencias visuales con diferentes contenidos mientras está viendo y atendiendo el mismo tipo de estímulo distal, bajo las mismas condiciones externas, como un resultado de diferencias entre otras estados cognitivos, incluyendo ciertamente, en este caso, estados afectivos. Es decir, manteniendo fijas las condiciones externas, Siegel y otros utilizan argumentos en los cuales hay una variación fenomenológica, ya sea entre distintos individuos, por ejemplo, un novicio y un experto, viniendo de Chile, entre un enólogo que sabe claramente cómo identificar un Carmener de un Pinot Noir, de un Syrah o de un Sauvignon Blanc, y alguien que no está familiarizado con estas categorías. Esa diferencia, según teóricos como Siegel, es una diferencia en términos de estados cognitivos que penetran la forma en que representamos visualmente el mundo. No es simplemente una diferencia de juicio. Entonces, ahí tenemos a Susana. La postura estándar, no de implicación, durante los últimos años, y aquí viene mi interés, mi vínculo, es conectar la discusión sobre propiedades de nivel superior y propiedades de nivel inferior, es decir, qué tipo de propiedades somos capaces de representar durante una experiencia, con el debate sobre la penetrabilidad cognitiva. Y lo que quiero discutir hoy o analizar es precisamente la naturaleza de esta conexión. En virtud del tiempo, voy a ir dejando a un lado ciertos antecedentes que podemos discutir posteriormente. Pero me parece importante mencionar que teorías como la de Siegel o teorías como la de Tim Bain expresamente abordan el problema de la representación de propiedades de nivel superior, como por ejemplo tener una experiencia visual de un conjunto de pinos, o el ver que hay un tigre que me amenaza, con la discusión de la penetrabilidad cognitiva. De hecho, en este texto del 2010, Siegel dice estrictamente que la experiencia visual habría sido, de alguna manera, penetrada cognitivamente por los estados mentales asociados por esta disposición de reconocimiento. Por ejemplo, si ustedes adquieren una disposición para reconocer aquellas entidades que caen bajo la categoría tigre, de las entidades que no caen bajo esa categoría, y posteriormente hay una diferencia fenomenológica entre la experiencia que ustedes tenían antes y después de adquirir esta habilidad de reconocimiento, esa diferencia fenomenológica, a juicio de Siegel, se debe al hecho de que nosotros en nuestra experiencia a nivel sensorial representamos propiedades de nivel superior como ser un tigre, en este caso una propiedad de clase natural. Y la explicación que ella da, y otros también, de por qué, fenomenológicamente hablando, las experiencias son diversas, es debido a que en uno caso y no en el otro, estamos representando de nivel superior. Y estamos procesando información de nivel superior porque esta información de alguna manera es producto de la penetrabilidad cognitiva de estados como la creencia o estados conceptuales como una disposición de reconocimiento. Voy a volver a esto. Bueno, algunos teóricos recientemente, como Briscoe, simplemente denominan este tipo de estrategia como la estrategia del high road. Ellos dicen que este grupo de teóricos intentan mostrar, ¿no es cierto?, cómo es que la experiencia visual puede llegar a representar propiedades de alto nivel a través de cierta clase de influencia top-down en el procesamiento de bajo nivel. Influencia ciertamente que tiene que ver con sistemas de índole cognitivo vinculados a la recognición o al reconocimiento de objetos. Esta sería la high road, o la estrategia high road. Bien, entonces, incluso algunos teóricos como Piatti dicen, bueno, la representación de propiedades de nivel superior, específicamente la de clases naturales, no es posible sin penetrabilidad cognitiva. Y aquí está la vinculación estrecha entre ambas tesis en algunos autores. Yo hoy voy a tomar como forma de interacción una ruta que es muy común en la literatura, que es la ruta del contraste fenoménico.
Les voy a explicar en qué consiste la ruta del contraste fenoménico y voy a problematizar esta ruta. Es una ruta que, de alguna manera, adquiere su fuente de intuición en la primera persona, en la introspección, y que a través de una inferencia a la mejor explicación postula que las diferencias introspectivas se explican en virtud de una diferencia en las propiedades que representamos, y la diferencia en propiedades que representamos se explica sobre la base del fenómeno de la penetrabilidad cognitiva. Entonces, sin leer, para no quitarle tiempo a la interacción, ¿no es cierto?, de preguntas y respuestas, el caso es un caso en que suponemos que hay unos pinos y que contratamos a alguien para, de alguna u otra forma, talarlos, por ejemplo. Y una persona identifica los pinos y les enseña a ustedes cuáles son pinos y cuáles no. Pasan las semanas y ustedes de alguna manera adquieren esta disposición a reconocer, adquieren esta habilidad de reconocimiento. Y según Susana Siegel, cuando ustedes adquieren esta capacidad de reconocimiento o disposición para reconocer, los pinos tienen algo así como un diferente look. Hay una saliencia fenomenológica de aquellas entidades que ustedes están dispuestos a reconocer como siendo pinos. Es decir, hay una diferencia fenomenológica en la experiencia entre un antes y un después de adquirir la habilidad de reconocimiento, podríamos decir el concepto o categoría, ser pino, en este caso. Entonces, una vez que adquirimos la habilidad de reconocimiento, los árboles en cuestión se verán diferentes. Y esta diferencia, hipotéticamente, se explica en virtud de la representación de propiedades de nivel superior. Ahora están en una situación en la cual tienen una experiencia visual cuyo contenido es que hay un pino frente a ustedes. Entonces, esto es una estructuración bastante simplista del argumento. Cada una de estas experiencias, E1 y E2, en realidad son parte de experiencias globales que incluyen otros factores, pero yo me voy a centrar en el aspecto estrictamente visual. Hay una diferencia fenoménica o fenomenológica entre E1 y E2. Si hay una diferencia fenomenológica, entonces hay una diferencia entre las propiedades visualmente representadas, porque estamos en un contexto representacionalista. Si hay una diferencia entre las propiedades visualmente representadas, se trata de una diferencia de propiedades de nivel inferior o de nivel superior. Y, a juicio de Siegel y otros, una diferencia en términos de propiedades de nivel superior ofrece la mejor explicación de esta diversidad fenomenológica. Me voy a centrar en la premisa 4 y podemos volver, si quieren ustedes, la sesión de preguntas y respuestas, a la premisa 1, porque eventualmente alguien aquí está en completo desacuerdo con el punto de partida. Y me va a decir, Francisco, estás completamente equivocado. No hay una diferencia fenomenológica de índole perceptivo entre la experiencia antes y después de adquirir la habilidad de reconocimiento. La diferencia, o aparente diferencia, en realidad es una diferencia en el orden del contenido representacional del juicio o de la creencia. Es decir, juzgamos de manera diferente lo mismo que antes representábamos visualmente, porque ahora disponemos de conceptos de nivel superior, como ser un pino. No hay una alteración fenomenológica porque desde una perspectiva filogenética, por ejemplo, las capacidades de representación visual están lo suficientemente cableadas o ancladas como para ser modificadas. No hay ese tipo de plasticidad. Por lo tanto, el único cambio posible es un cambio a nivel cognitivo del juicio, pero no del contenido sensorial de la experiencia. Podemos volver a eso más adelante, no me voy a detener. Me voy a centrar en esto de por qué el postular que nuestra capacidad para representar propiedades de nivel superior es la mejor explicación de la diferencia fenomenológica. Y para esto me voy a concentrar en algunas preguntas o problemas de esta posición. Una de ellas es más bien un statement de que estamos en un contexto donde se asume que nuestras experiencias perceptivas al parecer poseen un contenido de índole conceptual. Es decir, cada vez que vemos que tal y tal es el caso,
de tal y tal, ese caso está dado por una proposición que está compuesta por habilidades cognitivas que nosotros denominamos conceptos o categorías. Y segundo, estamos bajo una hipótesis donde la explicación para dar cuenta de cómo representamos propiedades de nivel superior tiene que ver con que nuestros conceptos son capaces de permear el proceso informacional asociado a la experiencia visual, es decir, penetrabilidad cognitiva. Y tiene que ver lo del contenido conceptual muy importante, porque gente como Susana Siegel, independientemente de la teoría de conceptos en juego, aquí fui bastante deflacionario, utilicé una definición de concepto que es más vinculada a la psicología porque estoy en un contexto interdisciplinar. Entonces no quiero imponer teorías de concepto sobreintelectualizadas o altamente demandantes como la que nosotros, filósofos, en muchas ocasiones ocupamos. Citando a Machery, podríamos perfectamente decir que un concepto es un cuerpo de conocimiento acerca de X que se encuentra guardado en la memoria de largo plazo y que es utilizado de manera automática en los procesos que subyacen gran parte, sino todas las competencias cognitivas de orden superior, cuando estos procesos resultan en juicios acerca de X. Ustedes se preguntarán, bueno, Siegel y otros dicen algo similar. Al parecer sí. De hecho, Siegel dice ahí que un percipiente que puede reconocer, ¿no es cierto?, mediante la vista estos árboles, parece tener alguna clase de representación mnemónica, de algún tipo de input perceptual, tal que el input corresponde o matches, ¿no es cierto?, la representación mnemónica, y el sistema cognitivo del percipiente registra que esto es el caso. Entonces, estamos en un contexto donde lo que está en juego es una habilidad conceptual que constituye, no solamente que afecta causalmente, sino que constituye, es un componente esencial de la forma en cómo representamos visualmente el mundo. Aquí hay una serie de compromisos que quisiera analizar. Alguien me detiene y me informa cuánto tiempo llevo, pero no. Vamos a ir hasta las 10:04. Me avisas cuando llevo cuántos minutos de disposición. Perfecto. Estoy bien. Tengo como 40 slides y voy a terminar. Pero voy a ir más rápido. Bueno, ¿qué compromisos te interesan de esta estrategia? Bueno, la idea de que el contenido es estrictamente sensorial, es decir, la forma en que representamos perceptualmente el mundo, solo se explica en este caso mediante la adquisición de una habilidad de reconocimiento o concepto. Y en este caso, compromiso número 2, es del nivel superior. No estamos hablando de colores, forma, iluminación, movimiento. Estamos sosteniendo algo dramáticamente más demandante. Adquirimos una habilidad de reconocimiento para los pinos, el concepto ser pino. Y esa adquisición permea la forma en que representamos visualmente el mundo, lo cual se traduce en un, comillas, look diferente. Es decir, en una fenomenología diversa. Ahora, el compromiso 3, que es muy polémico y es que me interesa analizar, es que la representación de propiedades de nivel superior, si es que es plausible aceptar esta tesis, requiere, en el caso específico del argumento de Siegel para propiedades de clase natural, de penetrabilidad cognitiva. Y otro criterio que surgió mientras preparaba esta charla, me di cuenta que había algo así como un vacío o un desacuerdo metodológico profundo respecto de los criterios que tenemos que utilizar para distinguir propiedades de nivel superior e inferior. Uno abre un texto de filosofía, propiedades de nivel inferior, forma, figura, colores. Propiedades de nivel superior, clases naturales. Propiedades, por ejemplo, de género. Propiedades, por ejemplo, de raza. Propiedades emocionales. Pero no se otorga un criterio adecuado y muchas veces los criterios están anclados a propuestas respecto de los límites, podríamos decir, entre cognición y percepción. Entonces, cada teórico define qué es lo que cuenta como nivel superior o nivel inferior sobre la base de su teoría favorita respecto de los boundaries entre cognición y percepción. Lo cual ciertamente nos podría llevar a algo así como una inadecuada circularidad. El primer compromiso, recuerden, la idea de que el contenido sensorial solo se explica de manera directa
mediante la adquisición de un concepto o habilidad de reconocimiento. Esto es muy interesante, porque uno podría literalmente decir o afirmar lo que afirma Piaget aquí. Ella dice, tú fallas, ¿cierto?, en representarlo. ¿En representar qué? A un pino como siendo pino, porque de alguna u otra manera estás ciego frente a esta situación. Hay o existe la necesidad de un componente cognitivo para ser capaz de representar visualmente propiedades de alto nivel. Es decir, no basta con propiedades de nivel inferior. Si queremos dar cuenta de la transición, necesitamos un componente cognitivo. No hay, al parecer, explicaciones satisfactorias de la diferencia fenomenológica entre las experiencias que tenemos antes y después de adquirir la habilidad de reconocimiento, solo sobre la base de colores, formas, figuras, movimiento. Solo vía propiedades de nivel superior, compromiso 2. Esto es problemático porque hay una serie de alternativas en la literatura científica y en la literatura filosófica para explicar esta, pongo entre comillas porque me resulta un tanto metafórica la experiencia, saliencia visual que poseen ciertas propiedades, ciertos rasgos. Y si uno se da cuenta, hay una serie de alternativas en la literatura contemporánea, que es precisamente lo que estoy evaluando en este momento, por eso les digo que no es un paper definitivo, sino que necesito una orientación, literalmente, que son alternativas muy interesantes desde mi punto de vista, porque no apelan a la penetrabilidad cognitiva o al rol de lo que podríamos llamar creencias o estados cognitivos superiores, sino más bien que apelan a la influencia de la atención selectiva, ya sea esta de manera abierta o de manera encubierta, overt o covert attention. Una de estas alternativas, por ejemplo, está inspirada en el trabajo científico de Wolf y Underwood, y es precisamente la idea de que cuando nosotros experimentamos el mundo, elaboramos lo que se conoce como mapas de saliencia, saliency maps. Es decir, teorías en las cuales adquirimos cierta disposición cognitiva top-down, pero esa disposición cognitiva top-down no permea constitutivamente la forma en que representamos visualmente el mundo, sino que tiene como consecuencia que nosotros atendamos el entorno de una manera específica y normalmente vinculada a nuestras necesidades como organismo o a un task específico que estamos desarrollando. Entonces aquí tenemos teóricos como Briscoe que dicen, for example, stored knowledge about an object's visual appearance might increase the selection relevant weightings assigned to visual representation of certain low-level features, certain shapes or colors, if they are distinctive of the object. Entonces, de alguna manera, conocimiento de nivel superior altera los valores que se le asignan a ciertas propiedades en el entorno, y esto es algo que se hace vía atencional, no vía penetrabilidad cognitiva, no vía representación de propiedades de nivel superior como ser un tigre, o ser un estetocopo, o ser un pino, en el caso de una clase natural. Muy similar, pero sutilmente diferente, estrategias como la de Richard Price, por ejemplo, que dice algo parecido. Dice, quizás lo que sucede en estos casos específicos, y esto tiene un tenor muy gibsoniano, es que una vez que uno aprende a reconocer entidades como siendo pino, uno comienza a aprender aquellos rasgos o elementos de los pinos que los distinguen de otros árboles. Es decir, lo que representamos visualmente es algo que representamos en términos de propiedades de nivel inferior, como color, forma, figura, propiedades lumínicas eventualmente. Pero cuando adquirimos una habilidad de reconocimiento, esta habilidad de reconocimiento nuevamente guía la atención que nos permite destacar unos elementos
por sobre otros elementos. Y todos sabemos, o al menos es bastante aceptado, que la atención es capaz de alterar la fenomenología de nuestras experiencias visuales. Por ejemplo, cito a los experimentos de Carrasco y sus colegas, donde, por ejemplo, hay una alteración de propiedades aparentes de índole visual. Esa es una segunda alternativa. Una tercera alternativa, lo que se conoce como blind flaming, que está inspirada filosóficamente en los casos de los chicken sexers, estos tipos, hombres y mujeres que son capaces de determinar el sexo de polluelos, sobre la base de ciertas habilidades que no son capaces de explicitar, es decir, lo hacen de manera automática, inconsciente, sobre la base de asignación de recursos atencionales. Estos casos se conocen en epistemología porque es un caso de externalismo, es decir, hay ciertos elementos que contribuyen a la justificación epistémica de una creencia que no son accesibles desde la perspectiva de la primera persona o desde la perspectiva consciente, pero también tienen impacto en discusiones de teoría cognitiva o de teoría perceptiva. Entonces, también en un espíritu muy wilsoniano, quizás lo que sucede no es que adquirimos un concepto o habilidad que gatilla un desenvolvimiento atencional sobre el concepto ya construido solo en términos de propiedades de nivel inferior, sino que a través de ensayo y error, atencionalmente, vamos seleccionando los inputs que nos son relevantes para cierta tarea, que finalmente son condición de posibilidad empírica para la adquisición de la habilidad de reconocimiento. Entonces la atención aquí juega un rol anterior a la adquisición de la habilidad de reconocimiento, y no posterior. Esto se utiliza mucho para explicar casos en los cuales hay aprendizaje. Un radiólogo bien entrenado versus un novicio. Entonces, de alguna manera nosotros podemos explicar el antes y el después sin apelar a las propiedades que están siendo representadas visualmente, sino más bien apelando a cómo la atención va a modificar el contenido sensorial de nivel inferior de la experiencia, lo cual va a ser parte de los elementos que van a explicar la adquisición de una habilidad de reconocimiento. Hay un orden diferente. Requiere la adquisición e implementación en el contenido sensorial de la experiencia, si es que lo admitimos, de penetrabilidad cognitiva. Me voy a centrar en tres cuestiones rápidamente. ¿Cuál es el criterio que estamos utilizando? Yo no lo tengo claro. Segundo, ¿es posible representar sensorialmente propiedades de nivel superior, como las de clase natural que propone Siegel, o otra clase de propiedades como las que recientemente algunos autores han postulado? Propiedades faciales, propiedades sociales, propiedades de raza o propiedades de género. ¿Son esta clase de propiedades altamente sofisticadas algo que somos capaces de representar sensorialmente y no solo a nivel del juicio? ¿Requiere esto de penetrabilidad cognitiva? Y bueno, cuando se intenta explicar la distinción entre propiedades de nivel superior y propiedades de nivel inferior, lo que yo logré identificar es que normalmente se rechaza la idea de superveniencia, porque la idea de superveniencia es compatible con la tesis según la cual no hay alteración de nivel superior sin alteración de nivel inferior. Por lo tanto, finalmente podemos explicar el cambio como un cambio que se da en el orden del color, las formas, las figuras, o eventualmente cómo las moldamos atencionalmente. Por lo tanto, la dependencia que está en juego es una dependencia más bien causal. Entonces, las propiedades de nivel superior dependen causalmente con propiedades de nivel inferior, pero no viceversa. Esto es muy interesante y es uno de los criterios que está presente en la literatura para distinguir propiedades de nivel superior de propiedades de nivel inferior. Ahora, como les mencioné anteriormente, esto normalmente está anclado a qué es lo que se considera, por ejemplo, procesamiento temprano de la información visual
o procesamiento tardío de la información visual. Entonces, eso me preocupa. La distinción está anclada a ciertos modelos de los boundaries entre cognición y percepción. Uno de los criterios para abordar la segunda pregunta, la pregunta respecto a si somos capaces de representar propiedades de nivel superior sensorialmente, tiene que ver con lo que se conoce como irresistibilidad o automaticidad de procesamiento. Es decir, el hecho de que solamente estamos autorizados a admitir como inferencia, mejor explicación, de que hay ciertas propiedades, por ejemplo, faciales, raciales, sociales u otras, que califican como propiedades de nivel superior y que estamos representando sensorialmente, si el procesamiento es automático, involuntario. Un poco más técnico, podríamos decir si el procesamiento está dentro del rango anterior a los 120 milisegundos, en términos de un criterio temporal de distinción entre percepción y cognición, que utilizan algunos autores como Rastopoulos o como Víctor Lamé. Ahora, esto es sumamente interesante, es decir, la respuesta sería sí, para un caso específico, para cierto rango de propiedades acotadas, podríamos decir que somos capaces de representarlas sensorialmente porque lo hacemos de manera irresistible y porque son la clase de propiedades que son biológicas o socialmente fundamentales. Y dentro de estas clases biológicas o fundamentales no cabe, por supuesto, el ser un pino. No parece tener una utilidad tan clara. De hecho, esto es muy interesante porque Josefa Toribio nos dice, podríamos utilizar un ejemplo que Susana Siegel utiliza a favor de su teoría como un ejemplo en contra de su teoría. Sin entrar en el detalle del caso, la situación es la siguiente. Ustedes tienen la habilidad para reconocer pinos, tienen el concepto pino dentro de su repertorio cognitivo, y de pronto los pinos que ustedes están observando son reemplazados por hologramas. Yo les informo a ustedes que han sido reemplazados por hologramas, tal que, citando a Husserl nuevamente, como lo hizo Juan al inicio, ponemos entre paréntesis esta información de índole estrictamente cognitiva. Lo curioso es que a pesar de poner entre paréntesis o hacer una suerte de pogé respecto a esta información estrictamente cognitiva, el look no varía. Y si el look no varía, es porque el look, al parecer, está procesado de manera irresistible, automática. Es impermeable a aspectos cognitivos. Si fuera altamente permeable y yo suspendo el juicio respecto de qué es lo que estoy viendo, cómo lo estoy viendo, debería haber una modificación, pero no la hay. ¿Se requiere de penetrabilidad cognitiva para representar sensorialmente propiedades de nivel superior? Recientemente Calzavarini y Bortolini, entre otros, en un paper que está por salir, creo yo, porque no encontré ni siquiera el número de páginas, ya está aceptado, dan cuenta de que la respuesta es positiva. Hay ciertas propiedades de nivel superior que son biológicamente relevantes, que nuevamente representamos con un nivel de automaticidad inferior a los 120 o en algunos casos superior a los 120, hay que evaluar milisegundos. Y la explicación de ellos es que si bien representamos ciertas propiedades, como por ejemplo algunas propiedades faciales, esto no es válido para las clases naturales. Entonces aquí no hay una respuesta homogénea. Quizás sí somos capaces de representar visualmente propiedades de nivel superior, como algunas propiedades faciales o como algunas propiedades socialmente relevantes, pero no somos capaces de representar otras propiedades de nivel superior, por ejemplo, propiedades funcionales actuales como ser un estetoscopio, o propiedades de clase natural como ser un pino o ser un tic. Ahora, lo interesante es que la explicación que da Bortolini
sobre la base de algunos estudios empíricos, es una explicación que tiene que ver con lo que filósofos y filósofas, por ejemplo Fiona McPherson, denominan penetración cognitiva light, penetración cognitiva ligera. Es decir, si es que aceptamos que hay penetrabilidad, esta penetrabilidad se daría en instancias de procesamiento informacional posterior, no en instancias previas a los 120 milisegundos. Por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí en este momento cuál es mi intuición, ¿hay penetrabilidad cognitiva? Yo les digo, momento, sí y no. Sí, para un conjunto de propiedades de nivel superior que son biológicamente relevantes y que representamos con cierto grado de irresistibilidad o automaticidad. Pero esto es compatible con la idea de que en un nivel básico de procesamiento temprano de la información anterior a los 120 milisegundos tengamos un precepto que está constituido por propiedades de nivel inferior. Es decir, hay penetrabilidad cognitiva si consideramos el proceso en toda su complejidad, tanto en un inicio hasta los 120 milisegundos como en un término. La explicación que hago Tonini para ir terminando es una explicación que tiene que ver más bien con perfiles organizacionales, algo muy similar a la psicología de la Gestalt. Es decir, hay propiedades de nivel inferior que nosotros, mediante un mecanismo de atención holística, alteramos. Y más que, por ejemplo, representar clases naturales, lo que hacemos nosotros es representar configuraciones gestálticas asociadas a esas clases naturales. Bien, yo sé que he sido bastante amplio y que de hecho no he abordado quizás la premisa 1, que más de alguien aquí va a estar dispuesto a decirme, Francisco, ¿qué razones tienes tú para pensar que esto es una representación sensorial y no simplemente un elemento cognitivo? Podemos volver a eso. Pero creo que hay algunas lecciones estrictamente filosóficas, y con esto termino, vinculadas a la discusión. Primero, los argumentos de contraste fenoménico que tienen un ingrediente introspectivo, a partir del cual se infiere una clase de representación, claramente no son satisfactorios si lo que está en juego son propiedades de clase natural. O sea, el argumento de Siegel no funcionaría porque dejaría abierta la posibilidad de otras interpretaciones. Segundo, no es posible establecer un vínculo tan estrecho entre casos de representación de nivel superior y penetrabilidad cognitiva en un sentido fuerte. ¿Por qué? Porque vimos que hay muchas propuestas que aceptan que representamos propiedades de nivel superior, pero no porque la sensación o la representación visual esté permeada cognitivamente, no por otro tipo de estrategias. De hecho, dentro de esta estrategia están una cantidad de estrategias que se vinculan a la implementación de mecanismos atencionales. Incluso estas estrategias atencionales son compatibles con algo que a mí me estimula muchísimo, que es la idea de que debemos ser pluralistas. Es decir, que hay niveles de representación que son, por ejemplo, no proposicionales, no conceptuales, donde lo central es cómo procesamos la información bottom-up, y hay niveles eventualmente donde las habilidades de reconocimiento, las áreas mnemónicas, por ejemplo, y las áreas frontales, juegan un rol preponderante que tienen que ver con representaciones de índole estrictamente conceptual. Y ambos niveles, por lo menos en criaturas cognitivamente sofisticadas como nosotros y nosotras, conviven. Todo esto, de hecho, nos podría llevar a pensar que independientemente de que los argumentos de Siegel, Bain y otros no funcionen, si de hecho somos capaces de representar propiedades de nivel superior, sociales, emocionales, etc., y las representamos de manera irresistible, automática y involuntaria, todo indica que lo hacemos en un dominio o nivel que es impermeable o encapsulado respecto de la cognición. Esas son lecciones filosóficas que de alguna u otra manera me parece son relevantes
a la hora de considerar una salida a esta vinculación entre representar propiedades de nivel superior y admitir o no admitir que nuestras experiencias pueden estar permeadas constitutivamente por nuestros conceptos, por nuestras creencias o por otra clase de estados afectivos. Muchas gracias. Muy bien, estamos justo a tiempo para recibir preguntas, comentarios. Solamente vamos a pedir que sean bien concisos. Por favor, Santiago, ¿verdad? Muchas gracias, Francisco. Yo tengo una pregunta general sobre el límite entre percepción y cognición y el uso que haces de la irreversibilidad. Si tú considerarías que es un criterio suficiente, porque hay muchos contraejemplos. Por ejemplo, las fobias en las emociones. Yo puedo tener miedo a las arañas, a pesar de que sepa que una araña no es que es inofensiva, por ejemplo, o incluso procesos de razonamiento encapsulados, como los procesos tipo 1, por ejemplo, que defienden Kahneman y otros autores. Entonces me preocupa que sea un criterio muy débil para hacer todo el trabajo que necesitaríamos. Gracias. Sí, en el fondo estoy de acuerdo con la preocupación. De hecho, en esta búsqueda reciente sobre criterios, la mayoría lo considera como un criterio estrictamente necesario y no suficiente. Por ejemplo, en el caso de Calvaracini y Bortolini, ellos dicen que la representatividad de propiedades de nivel superior requiere de, efectivamente, esta clase de irresistibilidad que estamos mencionando, pero también la distribución holística de atención. Entonces, en el fondo, básicamente, la esperanza de ellos es que ambos criterios sean suficientes, pero individualmente necesarios. Por lo tanto, ellos estarían abiertos a la posibilidad, y se me ocurre que eso puede ser muy interesante, no sé si para toda clase de propiedades de nivel superior. Una de las lecciones que yo quiero sacar es que estas preguntas no se pueden establecer o responder de manera completamente homogénea. Que eso es lo que eventualmente nos encontramos en la literatura filosófica. Ejemplo de propiedades de nivel superior, ejemplo de propiedades de nivel inferior. Los teóricos ricos, o liberales, si tú quieres, Seward, Siegel, John Searle. Los teóricos discretos, conservadores. Pero no especifican respecto de qué clase de propiedades. Entonces, a la hora de hilar más fino, o ser más específicos, no me llamaría la atención que en algunos casos, por ejemplo, algunas propiedades faciales, algunas propiedades de género, algunas propiedades raciales, de hecho, según ellos hay una suerte de jerarquía o dependencia asimétrica, no se pueden experimentar propiedades de género, propiedades raciales, sin experimentar propiedades faciales básicas, ¿no es cierto?, y reconocer una entidad como teniendo un rostro, específicamente hablando. Efectivamente, la irresistibilidad sería suficiente. Pero en otros casos, habría que evaluar bien, por ejemplo, el caso de las fobias que tú me estás mencionando, sería simplemente un criterio necesario. Toribio parece encontrarlo para alguna clase acotada de propiedades sociales, un criterio suficiente. Habría que evaluar qué es lo que sucede en otros casos. Y sin duda, por lo menos para las clases naturales, que es lo que me interesa a mí en este contexto específico, yo creo que no es ni necesario ni suficiente porque las clases naturales pertenecen simplemente a una dimensión cognitiva. Entonces, ahora, eso me interesa mucho, porque si tú me das en el fondo información empírica que me permita decir, mira, aquí la irresistibilidad funciona, pero la irresistibilidad no funciona para el caso de ciertas fobias, estamos en buen pie para no tener una respuesta homogénea. No, pero no tengo en este momento una respuesta más allá de estos casos concretos que estoy evaluando. Muchas gracias. Quería preguntar algo un poco en relación a lo que comentaste sobre las emociones y si crees que también hay fenómeno de penetrabilidad cognitiva en bueno, entonces hay estos casos en los que a la y en un
y hay casos en los que pueden tener básicamente la misma intercepción bajo dos contenidos emocionales distintos, ¿no? Entonces, el vértigo de que una montaña rusa puede ser aterrador o exhilarante, ¿no? ¿Eso tú crees que son formas de regulación conceptual a través del aparato emocional? Sí, una respuesta muy modesta porque no he investigado el caso específico de las propiedades emocionales, pero creo que aquí hay algunas variables importantes de considerar. Primero, que para hablar estrictamente hablando de penetrabilidad cognitiva, incluyendo la de estados afectivos, hay que distinguir entre un tipo de interacción causal directa o indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? En el fondo, el estado afectivo o el estado cognitivo, para que haya penetrabilidad cognitiva, normalmente decimos tiene que afectar directamente el procesamiento informacional, tal que el percepto resultante sea modificado. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente, por ejemplo, un estado afectivo específico o una emoción específica te pueden llevar, por ejemplo, a seleccionar un rasgo por sobre otro. Puede tener una acción causal indirecta. Estoy en un estado afectivo muy específico, por lo tanto, atiendo algo y desatender eso en vez de aquello modifica la forma en que represento visualmente el mundo. O me encuentro en un estado febril, o me encuentro justamente en un estado de alteración de ciertas condiciones básicas, que me llevan indirectamente a experimentar el mundo de una manera diferente. Esos casos habría que distinguirlos de casos de penetración directa del procesamiento informacional, sobre todo si es que queremos admitir penetrabilidad cognitiva en las primeras etapas del procesamiento. Eso es una cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con, precisamente qué tipo de teoría de las emociones está en juego. Yo sin trabajar en el área entiendo perfectamente lo que tú me dices de anti-jamesoniano, en el sentido de que hay ciertas teorías cognitivas puras o cognitivas impuras, donde los elementos conceptuales juegan un rol preponderante. Pero también hay ciertas teorías, ¿no es cierto?, afectivas sobre diversas clases de emociones que apelan directamente a aspectos somáticos o directamente a aspectos sensorio-motores, por ejemplo. Y esas teorías no incluyen el elemento cognitivo, en este caso un concepto, por ejemplo, como un elemento esencial. Entonces, yo te diría que dependiendo de tu teoría, en el fondo, podríamos hablar de penetrabilidad cognitiva o no, porque hay teorías no cognitivas de las emociones, así como hay teorías no representacionales de las emociones. Ahora, eso es lo que yo diría como a nivel metodológico preliminar. Después ya tendríamos que evaluar también cómo distinguir, si es que es posible, el aspecto estrictamente emocional del aspecto estrictamente perceptivo. Porque la forma en que yo percibo el mundo en un estado de depresión, por ejemplo, o en un estado profundo de ansiedad, a nivel introspectivo fenomenológico puede parecer diferente, pero surge nuevamente la pregunta metodológica: ¿cómo es que yo introspectivamente determino si ese estado afectivo, emocional, está modificando la representación visual o es simplemente otro elemento adicional, es decir, un tipo de contenido adicional al contenido de representación visual, que en términos globales altera los juicios genéricos que yo hago sobre mi experiencia? Y yo creo que nuevamente el criterio estrictamente introspectivo es insuficiente. Tendríamos que evaluar correlatos neurales, tendríamos que evaluar ese tipo de consideraciones para determinar cuáles son las zonas funcionalmente relevantes que están activas o no activas en un momento del tiempo para determinar si hay penetrabilidad. Y si efectivamente hay zonas vinculadas al procesamiento de información emotivo o afectivo que están dentro, por ejemplo, de un rango de criterio temporal, donde estamos hablando ya de lo que está sucediendo, por ejemplo, en la corteza visual primaria, entonces, entre uno, no sé, tendríamos razones para pensar que es genuina penetrabilidad cognitiva. Ahora, nuevamente, mi gran problema aquí es el límite entre percepción y cognición. Podemos abrazar un modelo, distinciones funcionales, distinciones temporales, pero todos esos modelos, al parecer, son no conclusivos por el momento. Creo que hay tiempo para la última, por favor. Muchas gracias.
Si quieres, yo puedo hablar dentro de mí, o sea, Muchas gracias, Francisco. Muy interesante. Yo tengo una duda sobre el marco en el que se plantea. O sea, yo tengo que explicar la diferencia fenoménica que existe entre el tipo de experiencia que yo tengo antes y después de saber qué es un fin. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una capacidad de reconocer, hay 3 propiedades que yo reconocía, A, B y C, y de repente tengo la capacidad de reconocer que esas 3 propiedades van juntas. Yo podría apelar solamente a esto para explicar cuál es la diferencia. Esto se podría explicar en términos atencionales, cómo la atención podría vincular esos 3 tipos de experiencias. Entonces, no parece que yo necesite nada de alto nivel. Alguien podría postular que el hecho de que esas 3 propiedades se coinstancien es, de hecho, la otra propiedad. Pero entonces me lleva a ver qué tipo de propiedades son las que podemos considerar. Uno puede tener una noción de propiedad que sea, solo me salen los términos, es par, o una noción restrictiva de qué cuentan propiedades. Entonces, en tus ejemplos, apelas a una forma que te permite a ser restrictivo con respecto al tipo de propiedades que admites, apelando a propiedades de clase natural, ¿vale? Por ejemplo, como la de ser un fin. Mi intuición, me falta ver experimentos para ello, es que el mismo tipo de contraste fenoménico ocurriría con propiedades que no son naturales. Mi predicción es que cuando yo aprendo, suponiendo que la propiedad de ser un libro no es una propiedad de clase natural, cuando yo aprendo lo que es un libro, yo tendría una diferencia fenoménica con respecto a esto. Entonces, claro, el tipo de propiedades que uno permite que entren o que uno pueda considerar, parece que no está capturando nada real en el mundo, porque para cualesquiera 2 cosas las pones juntas y tienes una tercera propiedad. Entonces, ¿me podrías caracterizar un poquito esa discusión en el debate? Sí, si es que te sigo y te entendí adecuadamente, bueno, hay varias cosas aquí. La primera tiene que ver con los límites de la introspección nuevamente, o qué es lo que podemos establecer introspectivamente. Ejemplo, a la hora de establecer que lo que estamos representando, propiedad de nivel superior, por ejemplo, es una clase de representación genuinamente perceptiva, normalmente se apela a diversos tipos de evidencia neurocientífica. Por ejemplo, dejar a un lado todos los experimentos según la cual la plasticidad cortical solamente se daba a una edad temprana del desarrollo, lo cual ha variado. Hay una serie de experimentos que se establecen, ¿no es cierto?, con muy buena base, que hay plasticidad en el procesamiento ya bastante avanzado en nivel. Pero también hay evidencia introspectiva, y en las experiencias de evidencia introspectiva que detectamos, diferencias antes y después de aprender a hablar francés, en términos de los sonidos. Diferencias antes y después, tú estás familiarizado con esta literatura, de leer cirílico, donde habría una diferencia fenomenológica. Entonces, eso es un punto que tiene que ver con lo introspectivo. Que tú me dices hay propiedades más discretas, hay otras propiedades. ¿Cómo establezco yo si esto nuevo es simplemente la pegatina entre estas propiedades más discretas o no? Pero hay cierto tipo de estrategias como la de Bain que apelan a lo que tú estás diciendo, que se fundan en experimentos sobre formas de agnosia asociativa. Y en el estudio de pacientes que de alguna manera sufren de este tipo de agnosias, no recuerdo específicamente cuáles en particular, donde lo que hay ya sea es una pérdida, por ejemplo, de la capacidad para categorizar, donde la capacidad de categorizar se entiende a lo Treisman como una capacidad de aglomerar cognitivamente distintas propiedades discretas, se asume que seguimos, él diría el low level theorist, seguimos representando visualmente exactamente lo mismo, pero alguien como Bain te podría decir no. Específicamente mediante el estudio de estas patologías nos damos cuenta que habría una diferencia antes y después. Y la diferencia radicaría en que no podemos aglomerar estas propiedades más básicas, por decirlo así. Percibirlas todas como propiedades que pertenecen a un libro, por ejemplo, o propiedades que pertenecen a una esfera roja. Esa ausencia de unidad estaría dado por una carencia conceptual. Por lo tanto, la adquisición de un concepto sí explicaría la diferencia fenomenológica. Pero nuevamente, ¿cómo es que establezco yo esto introspectivamente? No logro ver cómo tú puedes distinguir entre propiedades discretas o aglomeraciones, y si esto es producto de penetrabilidad cognitiva o simplemente de un juicio posterior
sobre la base de la introspección. No sé si tú me puedes de alguna manera ayudar con un poco de feedback sobre esto. Sí, estamos a tiempo. Muchas gracias por